manifestado su poder Dios de muchas maneras. Y sin embargo, a pesar de que Faraón había decidido en muchas ocasiones dejar ir a su pueblo a punto de ser suelto, siempre volvía hacia atrás y su corazón era endurecido cuando veía que el juicio de Dios estaba siendo retrocedido o había cesado de los egipcios. Pero ahora Dios había establecido un juicio de muerte para todos los primogénitos de los egipcios. Por eso era necesario de que el pueblo sacrificara un cordero que fuese perfecto, un cordero que cubriese las expectativas, que pudiese hacer de que el juicio de Dios pasara por alto, donde la sangre del cordero perfecto fuese rociada. Gloria a Dios. Poderoso es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios iba a derramar su juicio sobre a todos aquellos que no entendieran la voluntad de Dios. Por eso la Pascua en el hebreo significa Pesaj, y Pesaj en el hebreo significa pasar por alto. En la lengua hebrea la palabra Pascua significa pasar por alto. Se utiliza la palabra Pesaj o pasar por encima. Es decir, hermano, Dios iba a establecer sobre los seres humanos o sobre su pueblo en específico que pudiese presentar el cordero perfecto y rociar la sangre sobre la puerta. El juicio de Dios iba a reconocer a aquellos que fuesen suyos y el juicio iba a pasar por alto, iba a pasar de largo. Es decir, en la puerta, que la sangre del cordero que había sido sacrificada no hubiese sido rociada. Allí iba la muerte y el juicio de Dios a entrar. La única manera de poder pasar por alto el juicio era poder tener la señal que Dios había establecido, y era la sangre de este cordero que tenía que ser perfecto. En Deuteronomio del capítulo 15, capítulo 16 en adelante, Dios establece esto como un estatuto perpetuo para ellos, para que pudiesen recordarse de la mano del juicio y de la manera en que Dios los había libertado, y que nunca olvidaran el poder de Dios. Para la iglesia del Señor, en el tiempo que Jesús está a punto de ser crucificado, está a punto de celebrarse de nuevo las fiestas de Israel, y la fiesta de la Pascua estaba a punto de llevarse a cabo. Por eso era necesario que ahí un cordero perfecto también fuese sacrificado en la fiesta. Cuando esto sucede y comienzan a hacer las celebraciones, Jesús se encuentra con sus discípulos. También era tiempo de celebrar la Pascua. Por eso era necesario cenar con sus discípulos, porque era necesario establecer la Pascua para la iglesia de Cristo. Era necesario establecer la comunión, hermano, para la iglesia con Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario vino a ser del pueblo de Israel genuino, y la iglesia que recibió el mensaje de las buenas nuevas, uno solo. Por eso era necesario que nuevamente se presentara un cordero perfecto, pero para poder unir a naciones que en su origen era diferente, pero en su fe necesitaban ser introducidas para ser hijos únicos del Dios viviente, se necesitaba un cordero mayor al que Israel estaba acostumbrado a sacrificar. Recuérdese que
Por eso que la cena del Señor para la iglesia representa comunión. La cena del Señor representa comunión con Cristo. Esta noche vamos a tener un acercamiento especial con nuestro Señor Jesucristo, recordando y haciendo memoria del sufrimiento que llevó el Cordero inmolado, como Isaías lo profetiza, que no abrió su boca, siendo llevado como cordero mudo al matadero. La cena del Señor representa comunión con Cristo. Por eso Jesús dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. La sangre del Cordero que en aquel tiempo ellos rociaban era el pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel, en la cual usted y yo no teníamos parte. Ahora iba a ser rociada la sangre de un Cordero mucho mayor y mucho mejor. Es por eso que la cena del Señor representa el nuevo pacto. La sangre de Cristo es la señal de que usted y yo fuimos introducidos a la gracia de Dios, parte del plan salvador de Dios para toda la humanidad. La sangre del Cordero es la que nos vino a dar la oportunidad de tener el sello de pertenecer a Dios. No solo para aquel entonces había un juicio, no solo para aquel tiempo había un juicio, para estos tiempos hay un juicio establecido también. Hay un juicio establecido para todo el ser humano. Así como Dios quería librar a su pueblo antiguo del juicio que iba a establecer sobre los primogénitos, ahora Dios también quiere que la iglesia aprenda a celebrar la Pascua, aprenda a vivir el pesar. ¿Para qué? Para que pase por alto el juicio de Dios sobre aquellos que tengan la señal de la sangre del Cordero derramada por cada uno de nosotros. Porque la cena del Señor es comunión con Cristo. Es comunión con Cristo. La única manera de escapar del juicio de Dios es aprender a vivir en comunión con Él. La única manera de escapar de la ira de Dios para este mundo es aprender a vivir en comunión con Cristo. Amén. En el tiempo antiguo, todo aquel que no cumplía el estatuto y el mandato de Dios era eliminado del pueblo, porque Dios lo había establecido como un decreto perpetuo para ellos. Nosotros en estos tiempos, siendo introducidos al plan de Dios, se nos es necesario buscar la comunión para poder participar de estas actividades o de estas ordenanzas sagradas que Dios ha dejado para sus hijos. Es necesario estar en comunión con Él para poder saber de que tenemos la seguridad de que el juicio de Dios pasará por alto al ser testigos y ser hermanos poseedores o al haber recibido el sacrificio de Jesús como perdón de nuestros pecados. Aleluya. Jesús dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, la sangre del Cordero perfecto. En este entonces nuestro Señor Jesucristo, ahora nuestro Salvador Jesucristo, es nuestra señal para que el juicio no nos alcance. Amén. Es por eso que es necesario poder entender el verdadero significado de la cena del Señor. Es por eso es necesario saber entender los eventos, los cuales marca el poder hacer memoria del sacrificio de Cristo a través de celebrar la cena del Señor en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que
comunión con Él es saber de que Él un día prometió regresar y va a regresar por su pueblo. Va a llevarse a sus escogidos, va a levantarlos de este mundo. Él prometió regresar. Una de las cosas que hace mantener la comunión con Él es que al creyente que está comunicado, que está en una relación con Él, sabe que su dueño, sabe que su amo, sabe que su Señor va a regresar por Él. Por eso que en el Evangelio no nos podemos dar el lujo de vivir a medias. No nos podemos dar el lujo de vivir un evangelio de procesos muy largos. No podemos darnos el lujo de retroceder y volver a avanzar. Cada vez que nuestra vida se detiene, cada vez que nuestra vida retrocede, corre un riesgo grande de poder perderse del evento maravilloso del cual Dios tiene preparado para sus escogidos. Para muchos practicar la cena del Señor será un ritual de muchos años con un pedazo de pan y con un poquito de vino. Para los que viven en comunión con Cristo y luchan por hacer la voluntad de Dios, esto es el cuerpo y la sangre de Cristo, que perdona, que cambia, que transforma y que hace que la promesa de que Él iba a volver sea una realidad. No es un simple ritual. Es reconocer que Él dijo que vendría y vendrá. Es reconocer que Él dijo que llevaría a un pueblo y se lo llevará. Es reconocer que Él dijo que levantaría una iglesia que estaría con Él por toda la eternidad y que Él cumplirá su promesa. Gloria a Dios. Cristo dijo en una ocasión: creéis en Dios, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, y si me fuere, vendré y os tomaré, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y le dijo Tomás: muéstranos al Padre. Y él respondiendo le dijo: yo soy. ¿Qué le dijo Jesús? Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. La única manera de estar en la presencia de Dios y reconocer el significado de la cena del Señor es la plena comunión con el Cordero perfecto, el único camino al Padre. Número 2. Otra de las cosas que nos hace reconocer la cena del Señor es la participación en las bodas del Cordero. Cristo dijo que vendría por una iglesia y que la llevaría a una fiesta gloriosa en la cual participarían aquellos que fuesen tomados de la tierra y formaran parte de su iglesia por los siglos de los siglos. No se vive en comunión, hermanos, simplemente por vivir. El cristiano debe vivir en comunión con Cristo, porque sabe que no solamente su Dios viene por él, sino porque lo llevará a gozar por él, con él a las bodas del Cordero. Ese es el propósito especial. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una fiesta preparada para su iglesia. Hay una fiesta preparada para los hijos de Dios. Y por eso es necesaria una vida en comunión con Cristo. Es necesaria la consagración de nuestras almas.
No podemos alcanzar, hermano, la bendición de Dios tomando el Evangelio de Cristo como una costumbre o como una rutina. De hoy quiero y hoy no quiero. De hoy puedo y hoy no puedo. Es urgente vivir todos los días de nuestra vida en comunión con Dios. Vivir en comunión con Él es reconocer que cuando llega el momento estamos aptos para participar. Si no somos capaces de luchar por participar de un acto que Dios nos ha autorizado para realizarlo terrenalmente, estando sobre un cuerpo débil, será difícil participar de una salvación tan grande, donde su vida y la mía necesita ser transformada de lo mortal a lo inmortal y de lo corruptible a lo incorruptible. Aleluya. Esta es una realidad. Si nuestra vida se encuentra en una situación en la cual, hermano, las ordenanzas que Dios ha dejado, en las cuales se debe participar todavía sobre la iglesia, y usted está teniendo problemas, necesita caminar urgentemente hacia la presencia de Dios y arreglar su vida, porque corre riesgo su salvación. Corre riesgo su salvación. Hay ordenanzas de las cuales la iglesia no puede estarlo pensando. El bautismo no se debe pensar. El bautismo es urgente realizarlo después del arrepentimiento. Todas las actividades, la oración, el ayuno, la vigilia, todas las disciplinas son cosas que no se deben pensar. Urgen para la iglesia para mantenerse en comunión con Cristo. Para cuando llegue el momento de poder participar como esta noche, haya un poco de seguridad. No le digo el 100%, porque cada uno de nosotros fallamos a diario, y mientras estemos en esta tierra será una lucha por hacer la voluntad de Dios. Pero el caminar bajo los preceptos que nos hacen acercarnos más a Dios, bajo las ordenanzas que Él ha establecido, y saber que vamos caminando, llenando los requisitos según la palabra y siendo aptos para participar, eso nos da la seguridad de que vamos caminando en comunión con Él. Aleluya. Es por eso que es necesario reconocer que Cristo viene pronto. Que su sacrificio, aunque fue muchos años, no ha perdido su valor. Y que es necesario que la iglesia no olvide que para que el sacrificio de Cristo siga teniendo validez en nuestra vida, nosotros necesitamos reconocer realmente que necesitamos estar en comunión con Él. Si nosotros volvemos atrás, Él nos deja ir. Si nosotros nos descuidamos, Él nos deja hacia allá. Si tomamos la decisión de vivir una vida alejada de Él, Él nos permite. Si pecamos, Él nos deja pecar. Pero la comunión no permanece. Porque para tener comunión con Él, debemos entender el efecto de su sacrificio. Y el efecto de su sacrificio nos separa del pecado. La cena del Señor es la comunión de la iglesia, donde reconoce que esa sangre y ese cuerpo que fue golpeado vino a causar una separación entre el verdadero Hijo de Dios y el pecado. Vino a causar una enemistad entre el que reconociera el sacrificio y el pecado. No se puede vivir sin comunión con Él. Necesitamos estar en comunión con el Señor. Poderoso es el nombre del Señor. Si usted va a la Escritura, según la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, poderoso es el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y en su versículo 27, la Escritura nos enseña la
la manera de poder estar en comunión con Él. Y la manera de que debemos participar de la cena del Señor. Gloria a Dios. Es necesaria la consagración ante el precio tan alto que fue pagado, que es lo que significa participar de la sangre y del cuerpo de Cristo. Es necesario entender que para participar de la cena del Señor se necesita una consagración. La Biblia y Dios mismo exige una consagración de parte de aquellos que se participen. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Usted ve difícil a aquellos que gritaban crucifíquenle. Usted miraba injusto a aquellos que gritaban mátenlo y que pedían a un asesino en lugar del maestro. Usted y yo nos convertiríamos en uno de ellos si participamos de la copa y participamos del pan indignamente. Si usted se ha puesto a pensar la manera en que Pilato resolvió la manera del juicio, lavándose las manos y siendo injusto con el Rey de Reyes, de la misma manera se convierte el ser humano culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo al participar indignamente de la cena del Señor. Gloria a Dios. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, la pregunta es, a veces nosotros creemos que el haber fallado a Dios es el estancamiento que debe mantenernos en un lugar donde no avanzamos al propósito. Aleluya. Pero cuando se entiende que Dios lo ha llamado, las cosas cambian. Todos podemos haber fallado en algún momento, pero hay una oportunidad de seguir adelante. Gloria a Dios. Le falta a usted comunión con Dios. Esta es la noche y este es el momento exacto. Y la cena del Señor es el momento preciso en la cual usted puede decirle: Señor, aquí estoy. Gloria a Dios. La Escritura dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Gloria a Dios. Usted puede esta noche examinar su corazón, la manera en que ha ido caminando con Dios. Aleluya. Y no todo está perdido. Gloria a Dios. El diablo se encarga de hacernos pecar y se encarga de avergonzarnos. El diablo se encarga de hacernos fallar y después de mantenernos presionados en un estado para no poder avanzar. Pero Dios quiere, si alguno ha fallado, Dios quiere que esta noche hagamos conciencia y volvamos a la comunión con Cristo. Gloria a Dios. ¿De qué manera se falla? La Escritura menciona pecados, hermanos, grandes o pecados muy visibles ante la humanidad, los cuales siempre hemos tocado: adulterio, fornicación, asesinato. Gloria a Dios. Cuántas cosas tan grandes, pero hay cosas que dentro de nuestra vida nos pueden separar de la comunión con Cristo. Nuestros labios, teniendo un miembro tan pequeño dentro de nuestra boca, nuestra lengua pudo habernos separado de la comunión con Cristo y haberle fallado. El desamor, el menosprecio hacia uno de nuestros hermanos pudo haber causado separación entre la presencia de Dios y nuestra vida. Gloria a Dios. Las vulgaridades, el morbosismo, el mal pensamiento o las cosas guardadas en el corazón, las rencillas o las cosas que se guardan en nuestra vida, que nos separan de una plena comunión con nuestros hermanos, pueden causar también separación entre el Espíritu Santo y el creyente. Gloria a Dios. Es por eso que necesitamos tener un entendimiento esta noche y saber que la Escritura dice
que si alguno toma indignamente el pan o bebiere la copa, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Gloria a Dios, aleluya. A veces nosotros señalamos a aquellos que están arreglando alguna situación por la cual por el momento no pueden participar, por lo cual se abstienen. Pero puede ser que dentro de nuestros corazones hayan cosas que Dios no le agraden y que estemos participando o presentándonos ante todos como cristianos, pero que quizás solamente sea una apariencia ante Dios, aunque ante los hombres seamos bien aceptados. Recuerde que Él escudriña lo más profundo del corazón. A Él no lo podemos engañar, a Él no le podemos ocultar nada. Él conoce lo más íntimo de nuestra vida. Por eso esta noche debemos reflexionar y entender realmente lo que es la cena del Señor. Y de forma personal, si vamos a participar, no participar para que el hermano crea que yo estoy apto de participar privilegios y que por los privilegios yo estoy cubierto de santidad. Es necesario una autorreflexión, un autoexamen, hermano, y poder nosotros reconocer las cosas en las cuales le hemos fallado a Dios y comenzar de nuevo. Porque hay consecuencias. Porque hay consecuencias. Gloria a Dios. Porque el que come y vive indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aleluya. O muchos han muerto. ¿Comprende usted ese versículo? Todos aquellos, dice la Escritura, no lo está diciendo Jesús ahí. En esta Escritura de la primera carta de Corintios, ya Cristo se encuentra en los cielos. Ahora lo está diciendo el apóstol. Y él estaba hablando de experiencias en las cuales había visto que la cena del Señor tomada indignamente había producido muerte y juicio sobre aquellos que no habían reconocido su falta de comunión con Él. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, hermano, esta noche nosotros tenemos la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Por eso yo no soy quien decir, usted participe, usted no participe. La Biblia dice, pruébese cada uno a sí mismo. Yo no le voy a decir, usted porque es bautizado va a participar y usted porque no es bautizado no va a participar. Para todos está abierta la oportunidad. Pero la Escritura no establece la autoridad sobre mí, sino sobre Él mismo siempre. Y Él dice, pruébese cada uno a sí mismo. Usted conoce cómo camina delante de Dios. Usted sabe cómo anda delante de Dios. Él conoce lo más íntimo de sus actividades, de sus acciones y de sus palabras. Él sabe cómo está nuestra comunión con Él. Por eso nosotros podemos esta noche, hermano, tomar en cuenta lo que la palabra del Señor dice. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Poderoso es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Amén. Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Gloria a Dios. Aleluya. El participar del cuerpo de Cristo y de su sangre con una vida espiritual descuidada
con una vida espiritual sin propósito, con una vida espiritual sin deseo de producir cambios en las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer. Es como mostrarse ante Dios diciéndole: yo quiero llegar ante ti y participar de tu sacrificio, ver cómo sufriste, recordarme cómo sufriste, pero estar dispuesto a vivir en el pecado. Gloria a Dios. Participar del cuerpo de Cristo sin deseo de cambiar, sin deseo de ser mejor, sin deseo de ser renovado. Es como nunca entender el sufrimiento de Cristo en el madero, Gloria a Dios. el derramamiento de su sangre. Amén. Si alguno de nosotros, hermano, tiene la inseguridad de poder participar, porque hay cosas en nuestra vida. La Escritura dice, según el capítulo 7, versículo 14, de Segunda de Crónicas, usted conoce ese versículo. Gloria a Dios. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí se invoca el nombre del Señor. Amén. Aquí se clama a Dios. Aquí se busca de Dios. Gloria a Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Yo quiero que usted cierre sus ojos por un momento y comencemos a adorar a Dios para poder participar de la cena del Señor. Poderoso Dios, hable usted con Dios, hermano. Este es el momento. Yo le he dado la palabra. Yo no soy quien. Usted conoce su vida, y este es el momento en el cual necesitamos entrar en comunión con Él. Este es el momento en el cual necesitamos entrar en comunión con Él. Entremos todos en comunión con Él. Aprovechemos bien y solemnicemos lo que vamos a hacer. Poderoso es el nombre del Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Rey. Aquí estamos delante de tu presencia, Jesús. Aquí estamos delante de ti, oh Rey de la Gloria. Poderoso eres, oh Dios de misericordia. Mientras adoramos al Señor, voy a invitar a los hermanos que siempre se encargan de la cena del Señor a que coloquen la mesa. No sé si la van a colocar al frente o si ahí mismo van a preparar. Solo coloquen primero la mesa. Si la van a dejar ahí, vamos a orar antes para santificar esto. Y si la van a dejar ahí, no hay problema. Adoremos al Señor, Padre, queremos entrar ante tu presencia, Jesús. Esta noche estamos aquí, oh Dios de la gloria, para poder exaltarte, Dios de la gloria. Por tus llagas fuimos nosotros sanados, oh Dios. Por tus llagas fuimos nosotros curados, oh Dios de la gloria. Poderoso eres, oh Dios de misericordia. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza y tuya es la adoración, oh Dios. Eres digno de ser alabado y de ser glorificado. Poderoso eres. Poderoso eres,
reyes, oh Rey de la gloria, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros les detuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,